Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. ¿Qué pasa cuando el corazón de una ciudad deja de latir? Los centros históricos de América Latina llevan décadas enfrentando una paradoja. Son los lugares más cargados de memoria, de identidad y de cultura de nuestras ciudades, y al mismo tiempo, algunos de los más abandonados, disputados y mal intervenidos. Gentrificación, tuburización, turismo depredador, expulsión de sus habitantes, monumentalismo vacío. Los desafíos son enormes y las respuestas siguen siendo insuficientes. Para hablar de esto, hoy vamos a conversar con uno de los mayores expertos en la materia, Fernando Carrión, arquitecto y urbanista ecuatoriano, investigador de Flaxo, ex concejal de Quito, presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. Ha escrito más de 60 libros y 250 artículos académicos. Un hombre que lleva décadas preguntándose cómo salvar y repensar el alma urbana de nuestras ciudades. Hola Fernando, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias, más bien a ti, la posibilidad de conversar con tantas personas a las cuales ustedes llegan. Fernando, cuéntanos, ¿qué te trae por Chile? Sabemos que eres un reconocido arquitecto, que vives en Ecuador, en Quito, que tiene justamente uno de los centros históricos mejor conservados de América, y has venido a dar algunas charlas para contar tus experiencias, tus investigaciones. Cuéntanos un poco más cómo ha sido esta experiencia. Ha sido una cosa muy interesante porque, veo que hay un proyecto que trabaja en el tema de patrimonio en 6 ciudades y esto está coordinado aquí por Macarena Ibarra, quien es parte de la Universidad Católica y el Instituto Urbano y Territorial, y tiene un proyecto que se llama NUPUAT. Y ahí justamente pues han formado esta posibilidad de discutir los temas de patrimonio de los centros históricos en 6 ciudades, cosa que yo veo como una cuestión absolutamente inédita. Entonces, el día de ayer di una conferencia en el barrio de Yungay, en una iglesia muy, muy bonita, que además fue muy interesante porque se llenó de gente. Hoy día, en un poco tiempo más, voy a presentar un libro que lo terminé hace poco y que ha sido publicado acá justamente por este grupo, con lo cual para mí obviamente primero de una gran gratitud y me ayuda mucho a difundir las ideas que estoy trabajando. Fernando, tienes larga experiencia en el tema de los centros históricos y el patrimonio. Aquí en Chile seguramente ya lo habrás podido ver en los encuentros que has tenido mientras los días que has estado acá. Nuestro centro histórico, nuestra zona histórica, no solo el corazón, sino todo, digamos, lo que es el epicentro de la ciudad, quedó muy dañado tras el estallido social en el año 2019, luego vino la pandemia, lo cual estancó un poco las cosas, y hoy el cuidado del centro y también los usos que puede tener el centro de Santiago está sobre la palestra más que nunca. Me imagino que por eso también la importancia de que tú estés estos días tratando este tema. Entonces, cuéntanos de la experiencia de lo que ocurrió en Quito, porque no siempre fue esta ciudad que yo digo tan bien cuidada, que puede ser como la envidia de otras ciudades históricas. ¿Cómo se puede iniciar entonces, a la luz de lo que pasó en tu ciudad, un proceso de restaurar el centro, hacerlo vivo, que no sea como un museo solamente? ¿Por dónde se puede empezar? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? A ver, yo creo que para empezar habría que señalar que los centros históricos fueron la ciudad toda y empezó a diferenciarse justamente a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando apareció lo que llamaron la ciudad moderna, la ciudad nueva, que se originó con gente que salió del centro histórico. Y entonces ahí se planteó una gran diferencia entre la ciudad moderna y la ciudad antigua.
Por eso es que en muchos centros históricos de América Latina, por ejemplo, en el caso de Montevideo, se llama la ciudad antigua, la Montevideo antiguo. En Panamá también está lo de antiguo, en República Dominicana más bien se llama casco colonial, y así sucesivamente. Pero ya desde ese momento empezó a aparecer esta cosa que era algo distinto. Después, más o menos yo diría a partir de la década de los años 70, esto empieza a ser asumido desde el sector público como parte de las políticas, y ahí aparece el concepto ya de forma explícita en América Latina como centro histórico, y se empieza pues con las concepciones que vinieron de Europa, básicamente de la Carta de Atenas, que es de 1931, y de la UNESCO, que nace en el año 45, es decir, ya hace mucho tiempo, pero ahí empieza a definirse unas políticas específicas. Y yo creo que eso es un aporte interesante. Quito en el año 78, 1978, es declarado primer patrimonio de la humanidad, que para nosotros obviamente ese es un gran orgullo. Con Galápagos, el caso de las Islas Galápagos, un patrimonio más bien natural, y el caso del Centro Histórico de Quito como un patrimonio cultural, un patrimonio histórico. Ahora, lo que yo sostengo es que en este siglo todo lo que son los monumentos, las iglesias, los edificios, etcétera, están muy bien cuidados, están en buenas condiciones, pero estamos teniendo un problema muy grave, que es el despoblamiento del centro histórico. Y entonces ahí yo sostengo que el centro histórico de Quito se está muriendo de éxito, porque patrimonio de la humanidad, el primero, luego estos edificios, estas inversiones, etcétera, pero se está vaciando de sociedad. Y entonces aquí otra cosa que yo llamó la atención es que el centro histórico, por esta condición de ir perdiendo población, lo que ha ido haciendo es perdiendo tiempo, y este rato tiene lo que yo llamo un horario de oficina. Se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 7 de la noche. Que es cierto. En otras palabras, sí, es muy cierto. Y entonces hemos perdido 12 horas, que es una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no tenemos población residente de forma significativa. A principios del siglo eran algo así como 55,000 personas que vivían ahí, y hoy día estamos en menos de la mitad de eso. Entonces, ese es el gran problema del Centro Histórico de Quito, y yo diría de la mayoría de los centros históricos de América Latina. Claro que es lo que ha pasado en muchos lugares. Aquí en Santiago, si bien se intentó hacer estos proyectos con edificios de vivienda, que hoy día llamamos los guetos verticales, tiene una serie de problemas, y siento yo que hay otro problema bien importante que tal vez se comparte en la ciudad de Quito y en muchos centros históricos de América Latina, que tiene que ver con la seguridad. A las personas como que les da miedo ir al centro, están en este horario de oficina, como tú decías, pero después este mismo despoblamiento hace que la gente no vaya a lo mejor más tarde porque siente que algo le puede pasar. Entonces, ¿cómo vamos construyendo ciudad sin que se transforme en esto, como tú decías, súper exitoso, patrimonio de la humanidad, pero que en realidad es como para sacarse una foto y no generamos vida ahí Sí, mismo? lo primero sin duda es reconocer este problema, y que el centro histórico, los patrimonios, etcétera, no solo son los edificios, es fundamentalmente la gente. Entonces, si nosotros cambiamos de óptica, y esa es una cosa absolutamente necesaria, y yo estoy en esa línea, y les llamo al fetichismo patrimonial, al hecho de creer que solo los edificios se explican por sí mismos, y que no hay una sociedad atrás. Claro. Incluso yo llego a señalar que la historia no es del pasado exclusivamente, sino es del pasado, el presente y el futuro. Y entonces, por ejemplo, el tema del presente a mi manera es muy, muy importante, porque es la situación en la que estamos este rato. Y entonces, por ejemplo, ayer en el barrio Yungay había miembros de la comunidad que viven ahí. Entonces yo hablaba con ellos y les preguntaba cuál es el problema que tienen. El problema es de vivienda, de servicios, etcétera, como cualquier parte de la ciudad. Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a incorporar. Y lo que tú estás señalando respecto de la violencia es clarísimo, porque hay una geografía del delito, una geografía de la violencia que hace que, por ejemplo, la violencia en las periferias sea muy distinta a la violencia de las centralidades. Generalmente, en las centralidades, por ejemplo, uno encuentra el mercado minorista de narcóticos, que se expende incluso en la propia calle, mezclado con el comercio, Claro. informal. Pero también está el robo, el arranche,
el hurto como expresiones explícitas. Entonces se necesita una política distinta en los centros históricos de lo que es la periferia, justamente para que eso no signifique que haya mucha gente que no quiera ir al centro por el temor que este tipo de hechos producen. Bueno, aquí en Santiago tenemos el comercio sexual también ahí en plena plaza de armas, aunque se ha puesto cierto resguardo, pero bueno, es parte de lo que ocurre ahí, yo no sé, es un debate porque todos convivimos en este lugar, turistas, como tú decías, el microtráfico de drogas, comercio sexual, qué sé yo, grupos religiosos que también van a expresarse. Y al final, ¿quién tiene más derechos que otro sobre el uso de la ciudad? Es un tema que siempre está en disputa. Tú aquí en tu libro, en el título además, hablas de la importancia de la historia en los centros históricos. ¿Dónde queda esta historia? Porque hay temas que tienen que ver con hacerlo negocio, hay temas que tienen que ver con, como decía yo, irse a sacar la foto. Ya no sé qué tanto sabemos de la historia ni cómo ha ido evolucionando estos espacios. Entonces cuéntanos por qué recalcas esta importancia de la Porque en historia. general hemos entendido a los centros históricos desde la perspectiva de la antigüedad. Y entonces, por ejemplo, eso hace que nosotros creamos que en nuestras ciudades hay un solo centro histórico, que es el más antiguo. Y eso no va a cambiar porque ahí se fundó la ciudad. Por eso yo a ese centro histórico les llamo centro histórico fundacional. ¿Por qué? Porque es una condición histórica de nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que después de eso nosotros tenemos otros centros urbanos que también son históricos. ¿Y por qué? Porque toda ciudad es histórica. No es que hay unas ciudades que sí son históricas y otras que no. Todas las ciudades son históricas. Y si nosotros partimos de esa situación, todo lo que hay dentro de una ciudad es histórico. Entonces, por ejemplo, el transporte es histórico, la vivienda es histórica y las centralidades históricas también son históricas. Entonces, ese es un punto de partida importante. Una segunda cosa que hablábamos hace un momento es que lo histórico no solo es el pasado, lo histórico es el pasado, el presente y el futuro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero intervenir en un centro histórico, yo no tengo que pensar en el pasado, sino tengo que pensar en el futuro. En otras palabras, la pregunta que tengo que hacerme es qué centro histórico quiero yo tener. En otras palabras, convertirle en un objeto del deseo. Yo quiero esto. Entonces, aquí estoy pensando en el futuro, ya no estoy pensando en el pasado. Entonces, el tema histórico a mí me parece que es importante. Y aquí una tercera cosa que va con esto, que también estábamos conversando hace un rato, es que la historia es de la gente, es de la humanidad, es la producción Mm. social de la historia, que en muchos casos se expresa obviamente en edificios, pero eso ha sido construido por alguien. Y no solo que fue construido, sino que ahora, por ejemplo, puede ser consumido por otras personas. Una iglesia, por ejemplo. La iglesia fue construida principalmente para la fe, pero hoy día, pues, cumple esa ritualidad de la fe, pero también puede haber conciertos. Puede haber, como el caso que tuve yo de la conferencia que di en Yungay, dar una conferencia. Entonces, el valor de uso me parece que es una cosa muy importante que se va modificando en función del consumo que hace la población, que hace las distintas sociedades en los distintos momentos. Entonces, creo que aquí hay que pasar del objeto a las relaciones sociales que son las que finalmente expresan esta determinación histórica. Muy cierto esto, ¿no? Porque a veces solo queremos como el edificio perfecto, a lo mejor muy inspirados en Europa, pero lo importante es quienes habitan estos lugares y cómo los llenamos de vida y que no queden ahí como solo un objeto de deseo, como tú decías. Planteas también como una pregunta el tema de hacer el centro histórico un espacio residencial. Pensemos en Nueva York o, qué sé yo, París, donde las personas habitan en los centros, en los corazón de la ciudad y además no solo habitan ahí, sino que es de los espacios más caros por metro cuadrado. ¿Por qué no es así en nuestra América No, porque Latina? son sociedades y ciudades totalmente distintas. Yo estuve justamente la semana pasada en Nueva York atendiendo también una invitación ahí. Y por ejemplo, en Manhattan están los edificios más caros que existen. ¿Y por qué? Y más altos. ¿Y por qué eso? Porque el precio del suelo es impresionantemente alto y la única forma que existe de que pueda acceder la población a esas localizaciones
es la construcción vertical, los edificios en altura, que más o menos eso está pasando en Santiago, pero en el caso de Santiago termina desnaturalizando la condición histórica del centro histórico que tiene. Entonces, en Manhattan vive gente de muchos recursos económicos. En el caso nuestro, y cuando digo nuestro de América Latina, lo que ocurre es que los sectores de altos ingresos salieron del centro histórico, tuvieron una primera movilidad y luego así han seguido teniendo distintas movilidades y se van a otros espacios para ir buscando mejores condiciones de vida, que haya jardín, que haya piscina, cosas de ese tipo. Y entonces nosotros tenemos esa cuestión de orden cultural por un lado y por otro de orden económico. Entonces en París, en Madrid, qué sé yo, en Nueva York, la gente de altos recursos económicos sí vive en esas zonas porque además trabaja en esas mismas zonas. Bueno, lo que a mí me parece trabajar y vivir en esa zona y que tiene una serie de servicios, me parece calidad de vida, bajo mi punto de vista. Entonces, ¿qué sería como el ideal de centro histórico a lo mejor al que pudiéramos aspirar o trabajar para obtenerlo aquí en América Latina? ¿O cada país es diferente, cada ciudad es diferente? Yo he mencionado Santiago, por supuesto que está Valparaíso, que también es patrimonio de la humanidad y que también está en una serie de debates y de decisiones de cómo repoblarlo y cuidarlo. Entonces, ¿cómo debiera ser este centro histórico Yo creo que ideal? lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que hablar en términos plurales. Hay distintos centros históricos y pongo algunos ejemplos. Los centros históricos de las ciudades capitales son muy distintos a los centros históricos de las otras ciudades. ¿Y por qué? Porque en los centros históricos de las ciudades capitales está el aparato estatal. Gran parte de lo que ustedes vivieron del estallido social, mucho se explica porque ahí estaba la presidencia de la República, porque ahí estaban los ministerios, etcétera. Eso no iba a pasar en otras ciudades donde eso no está presente. Entonces, una primera cosa es que hay una pluralidad de centros históricos. Una segunda cosa es que por la misma presencia del Estado hay cosas como por ejemplo el caso de Valparaíso, que a mí me parece muy interesante. Ahí tenemos dos enclaves que están fuera de la ciudad, pero tienen una influencia muy grande. Por ejemplo, el puerto. El puerto, ¿qué es lo que ocurre? El puerto en Valparaíso es manejado desde el nivel central, desde el nivel nacional, y por lo tanto no genera una influencia relativamente interesante en la ciudad de Valparaíso. Termina siendo básicamente una lógica de enclave. Y el segundo es una cosa muy parecida, es el Parlamento. Entonces, por un lado tenemos un enclave económico que es el puerto y por otro lado tendremos un enclave político que es el Parlamento. Y ninguna de las dos termina generando pues impactos positivos, llamémoslo así, en la propia ciudad de Valparaíso. Y una cuestión adicional que es muy interesante, hoy día ya tenemos regiones urbanas, ya no tenemos ciudades. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La relación con Viña del Mar es muy importante. Ya hacia allá se está yendo mucha gente que sale justamente de la ciudad de Valparaíso, de tal manera que si nosotros no tenemos políticas conjuntas con el gobierno nacional, si no tenemos políticas con el Parlamento Nacional, si no tenemos políticas conjuntas con la ciudad de Viña del Mar, que queda cerca, pues va a pasar lo que está pasando, que estamos perdiendo población y no tenemos una respuesta adecuada. Hay mucho que pensar. Bueno, en otros episodios hemos hablado aquí de los planes reguladores, de la planificación urbana. Aquí, al menos en Santiago, creo que no se actualiza desde los años 60, que no se ha vuelto a pensar como un todo la ciudad y cómo han cambiado sus usos. Hay un capítulo de tu libro que me llama mucho la atención que se llama Urbicidio o la producción del olvido. Sí, sí, y yo creo que eso se produce justamente, por ejemplo, cuando los sectores de altos ingresos, las élites salen de lo que hoy consideramos el centro histórico fundacional. Y entonces al salir de ahí, lo que hacen es desconocer la condición histórica que eso tiene, porque se van a un lugar donde lo buscan pues, satisfacer otro tipo de situaciones. Y entonces, de esa manera, en ese caso yo hablo de parricidio, es decir, matar al padre, que es matar matar la historia, el origen. Y el herbicidio no es otra cosa más que ir perdiendo cosas importantes en nuestras ciudades. Y aquí, por ejemplo,
Y volviendo al caso de Valparaíso, el tema de los incendios, por ejemplo, cada incendio, nosotros vemos la cantidad de casas, de infraestructuras, etcétera, etcétera, que terminan pues dañándose, y eso proviene del cambio climático. Entonces el cambio climático también es parte del urbicidio. Y entonces si nosotros no tenemos esas dimensiones incorporadas, pues esto va a seguir perdiéndose parte de la ciudad. Aquí viene otra duda, ¿ah? ¿Qué hacemos con las nuevas construcciones? ¿Sería bueno combinar el centro con lo que va con las nuevas tendencias de arquitectura o con nuevos espacios? Aquí lo que nos sucede en Chile, que es un país de los más sísmicos del mundo, entonces no es posible muchas veces mantener los edificios, no sé, de la época colonial, como ocurre en Quito, por ejemplo. ¿Cómo podemos combinar también todos estos tiempos y que no sea solo a lo mejor una postal del pasado ahí que queda Yo estancada? hablo incluso más allá de la conservación y la preservación, y ahí defino yo la necesidad de la heredad productiva. ¿Y por qué heredad? Porque el patrimonio no es otra cosa más que una herencia. Incluso el patrimonio en inglés no existe, sino que lo que existe allí es heritage, que es la herencia. Ahora, ¿y por qué entonces heredad productiva? Porque creo que debemos añadir más tiempo al pasado. No debemos regresar a lo que originalmente fue, sino incorporar todo el proceso que ha existido. En otras palabras, que se convierta el centro histórico en una especie de palincesto, de que todo lo que se escribe debería estar ahí permanente sin borrar el pasado. Y entonces, obviamente, yo creo que ahí tiene que haber una combinación con cosas nuevas, necesarias, y en esto que tú estás señalando, por ejemplo, el tema de los sismos, de los terremotos, exigen la presencia de tecnologías mucho más actualizadas, materiales más actualizados, y eso es necesario. Yo recuerdo cuando dirigí la planificación de la ciudad y trabajaba en el Centro Histórico de Quito, que ahí decidimos hacer una rehabilitación del Monumento a la Independencia, que está en la Plaza de la Independencia. Y fue una cosa maravillosa porque el rato que subimos nos dimos cuenta que tenía un oramen, un hueco, que para que veas lo que es la naturaleza de maravillosa, en ese hueco lo que teníamos era un panal de abejas. Y entonces eso impedía que se siga erosionando con el agua, con el viento, etcétera, etcétera. Pero ahí se planteó una discusión maravillosa. Hubo tres posiciones. Uno es absolutamente cubrir ese oramen para que no se sepa que pasó nada. Uno segundo era dejar el hueco para que se sepa exactamente qué es lo que pasó. Y un tercero es hacer una salvaguarda, llamémoslo así, de la escultura para que no se siga deteriorando, pero dejar ahí una señal de que eso ocurrió. Y finalmente, esta tercera opción es la que terminó ganando, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ya no solo en el caso de esta escultura, sino en general de lo que ocurre en nuestros centros históricos. Trabajar con creatividad también, hay, bueno, soluciones, en fin, ¿no? Hay también, me imagino, muchos equipos multidisciplinarios detrás de todos estos trabajos. Fernando, vamos a un tema que es clave, al menos aquí en Chile, yo creo que en todas partes, pero en Chile siempre se discute y tiene que ver con el financiamiento, porque suele ocurrir que las personas o quienes a lo mejor pudieran ir a habitar estos centros o restaurar, bueno, la respuesta es más barato ir y construirme algo nuevo que restaurar esto. Entonces, de nuevo, como que queda esto sin soluciones porque, y también varía, qué sé yo, quién es alcalde, los gobiernos, en fin. Entonces, ¿qué hacer frente a este tema del No, financiamiento? es muy costoso, evidentemente, trabajar en los centros históricos, sin duda. Pero aquí yo creo que hay algunas alternativas. Yo creo que una primera es que tenemos que cambiar los modelos de gestión, y me parece que tenemos que generar algo así como gobiernos propios de los centros históricos, de tal manera de que, por ejemplo, los impuestos prediales, las tasas por servicios sean cobrados por esta institución, y eso genere un presupuesto fijo permanente. Esa es una cosa que a mí me parece que es muy importante, porque lo que ocurre ahora
es que uno hace el proyecto de un edificio y sale con el sombrero a buscar recursos nacionales, Claro. locales, internacionales, etcétera, y eso nos lleva a no tener una visión de totalidad del centro histórico. Entonces, yo creo que lo primero es construir esta institucionalidad para que tenga recursos propios. Una segunda cosa que me parece que es importante es que esta institucionalidad también debería recibir recursos nacionales fijos y habría que establecer algunos criterios de transferencia de recursos, qué sé yo, la cantidad de población que hay, las necesidades básicas insatisfechas, etcétera, algunos criterios de ese tipo para que haya una transferencia del gobierno nacional a esta entidad para que con eso pueda hacer su presupuesto. Y una tercera que me parece que es muy importante, y eso ya está ocurriendo en algunas ciudades, es que se puede, como dicen, vender edificabilidad en otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, en esta zona de aquí se puede construir hasta 10 pisos, pero se puede tener una cierta tolerancia para que no sean 10 pisos, sino 15 pisos. Entonces, esos 5 pisos adicionales, el propietario compra de tal manera de que pueda tener ingresos adicionales y por otro lado, esos recursos de esa compra pueda pasar a los centros históricos justamente para que engrose el presupuesto. En otras palabras, yo creo que podemos tener como tres recursos, uno de los impuestos y tasas de la propia zona, dos de recursos que provienen de la totalidad de la ciudad y en tercer lugar de recursos que pueden provenir del gobierno nacional. Qué interesante, ¿eh? Bueno, esa es la idea de intercambiar visiones, investigaciones de diferentes lugares de América para que vamos viendo qué se puede aplicar en nuestras ciudades. Fernando, no nos queda mucho tiempo, pero hay un tema clave y es el comercio ambulante o informal. Aquí depende también de quién sea la persona que está de alcalde. Ahora se ha visto mucho, hay una zona de Santiago que es Estación Central, que está dentro de la comuna de Santiago, que fue tomada por el comercio ilegal con toda la inseguridad que eso lleva y se han estado haciendo redadas para eliminarlo, pero en fin, es parte de, yo siento, de la vida aquí en Chile. ¿Qué hacemos con esto? Porque yo sé que ocurre en toda América Latina. ¿Qué hacemos con ese tipo de comercio? Hay que dejarlo porque es parte de la forma de vivir, hay que buscar un lugar especial. Ese es un tema muy importante y el tema que está detrás de eso es la pobreza. Entonces aquí hay la expresión de dos situaciones que tienen que ver mucho con los centros históricos en términos de la pobreza. Uno es la vivienda y yo creo que si no se tiene políticas de vivienda y si no se tiene subsidios de vivienda, pues va a seguir viviendo mucha gente en la calle. Los habitantes de la calle son eso. Y para que no siga saliendo gente del centro histórico. Entonces, uno es tener una política de vivienda. Lo otro es el comercio informal, que es conflictivo porque tiene mejores condiciones que el comercio formal, porque el comercio informal está en la calle y está más próximo para la compra. Claro. Incluso los precios son más bajos porque como no pagan impuestos, no pagan arriendo, pueden bajarse un poco los precios. Y entonces yo creo que aquí también hay que regular ese comercio estableciendo espacios donde se puede tener de forma más explícita una cosa de este tipo y en otros lugares sí definitivamente no tener, porque pues riñe con las actividades que ahí ocurren. Pero que hay que tener una política frente a eso, a mí me parece que es absolutamente necesario, y lo cual no significa que haya que sacarlos, porque pues eso se ha intentado en varios lugares y nunca se ha logrado efectivamente esa política. Claro, es momentáneo nomás y luego se vuelve a lo mismo, algo parecido. Antes de despedirnos, Fernando, ¿hay algún centro ideal, alguna ciudad en el mundo que lo está haciendo bien a la que podríamos mirar o copiar o intentar hacer cosas similares aquí en nuestros centros de América Latina? O sea, yo creo que hay casos de ciudades, sin duda, en América Latina, probablemente no en su totalidad, pero sí por partes. Por ejemplo, el caso de Ciudad de México, que es el centro histórico más grande, el centro histórico fundacional más grande. A mí me gusta mucho la política de vivienda que hay ahí. En el caso de Quito, mi ciudad, ahí acabamos de inaugurar el metro hace un par de años
y yo sostengo que uno de los elementos fundamentales de las centralidades históricas es la accesibilidad. Entonces, en el caso del Centro Histórico de Quito, el metro le cambió la accesibilidad. Y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Eso ayuda bastante. Luego, por ejemplo, en el caso de Lima, el tema del comercio ambulante también es una cosa muy interesante, porque además de las economías informales más poderosas que hay en América Latina es la peruana, y eso está localizado en el Centro Histórico de Lima. Pero hay una política interesante ahí para regular eso. En otras palabras, yo creo que nuestros centros históricos quizás no tengan una política global, integral, pero sí tienen cosas cada uno interesantes que habría que irles viendo para ir asumiendo eso como política en cada uno de nuestros centros históricos. Bueno, yo me quedo con hartas ideas y también con hartas cosas que indagar. Cómo me gustaría que nuestro centro retomara el camino que estaba tomando y que, bueno, siempre digo, invitar a las personas a que vayan, porque no podemos entregar los espacios de nuestra ciudad. Mientras más estemos ahí, hagamos más presencia, más seguros se vuelven. No, sin duda, eso es clarísimo. Los centros históricos tienen que ser cooptados por la formalidad, cooptados por las personas, tienen que ser cooptados obviamente por monumentos de calidad, porque cada vez que nosotros perdemos eso, estamos perdiendo también una parte de los centros históricos, y eso no nos podemos dar el lujo. Fernando, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y, bueno, parte de lo que has podido observar aquí también en nuestro país, indagar y compartir todo esto que está ocurriendo en otros lados, porque como yo decía, ¿qué va a suceder con nuestro centro aquí en Santiago y por supuesto también en Valparaíso, por ejemplo? Es el tema clave de hoy en día. Así que felices de haberte tenido aquí en el programa. Yo feliz de estar aquí en Santiago y feliz de estar conversando contigo. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo y espero vernos prontamente. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.